Cuando hablamos de métodos, estamos haciendo referencia de que en algunos casos nos conviene aplicar cuestiones puntuales en la resolución de algún tipo de ejercicio o problema, porque no salen de forma directa. En nuestro contexto de integrales, tenemos la tabla de integrales, que son las integrales inmediatas. Es decir, yo sé que si, por ejemplo, a mí me piden calcular la integral de x a la 3, por ejemplo, diferencial x, yo ya sé que para resolver esa integral tengo una fórmula de la integral inmediata, la que dice x a la n, diferencial x, ¿sí? La solución de esa integral es x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces, si yo resuelvo esta integral inmediata con esa fórmula, a mí me da un cuarto de x a la cuarta. Eso lo puedo hacer porque tengo una fórmula para una integral inmediata. Pero hay casos en que eso no sucede, en que no es tan sencillo darme cuenta qué integral inmediata puedo aplicar. Inclusive, a veces directamente no puedo. Entonces, en matemática, cuando no puedo hacer algo, lo tengo que transformar para llevarlo a algo que sí puedo resolver con las fórmulas que tengo. Y para eso son estas clases de métodos de integración, porque dependiendo de lo que tenga, yo voy a aplicar un método u otro. Nosotros tenemos para ver 4, ¿sí? Mínimo vamos a llegar a ver 3, hoy vamos a ver 2. Pasa que el cuarto se puede hacer con lo que vemos ahora. Así que, antes de empezar en la idea de cómo aplicamos estos métodos, por ejemplo, el primer método es el de sustitución, vamos a mencionar una forma de escribir la derivada. Nosotros cuando trabajamos con derivadas, mencionamos la idea de que si nosotros tenemos una función, por ejemplo, y, que en realidad puede escribirse como f de x, la representación de su derivada es y'. Para la expresión f de x sería f' de x. Es decir, cualquiera de estas dos representa a la derivada de la función y o la función f, es lo mismo. ¿Cómo encontramos la derivada? Utilizando un límite. Y en ese límite, lo que apareció es el cociente incremental, los delta. O sea, nosotros habíamos escrito esto, ¿ven? Delta i sobre delta x, e hicimos que delta x tiende a 0, después lo cambiamos por h. Pero bueno, lo importante en esto es entender que este cociente incremental es el que a mí me permitió hallar la derivada como elemento matemático. Ahora, como notación matemática, en un contexto de diferenciabilidad, contexto matemático que nosotros no trabajamos y no vamos a profundizar mucho en eso, más allá de que lo trabajamos, decir delta x, o digo delta i sobre delta x, es lo mismo que decir diferencial i, diferencial x. Es decir, que a i', si yo la represento como diferencial i sobre diferencial x, está bien. ¿Qué significa este lenguaje que tenemos acá? Que a la función i, la estoy derivando respecto de la variable x, respecto de la variable x. Esto es más o menos cuando se trabaja concepto de función. Miren, vamos a pensarlo así. Supónganse que yo tengo la función y es igual a 3x al cuadrado más 7x, ¿no? Si yo calculo y', ¿cuál sería y' en este caso? O sea, ¿cuál sería la derivada de y? Acá. La derivada de 3x al cuadrado más 7x, ¿cuál sería? 6 a la x a la 3. 6x más 7. Porque acá estamos derivando, no estamos integrando. Ah, sí, perdón. Entonces, esto es derivada.
a esta y', yo la podría expresar así, miren. Diferencial y sobre diferencial x. ¿Qué es lo que representa esto? Que a la función y la derivé respecto de la variable x. Por eso es lo mismo decir 6x más 7. Es decir, diferencial y sobre diferencial x hace referencia a una derivada, en donde la letra de arriba es la variable dependiente y la letra de abajo es la variable independiente. Miren, para que se entienda esta idea, que esta notación es muy útil, vamos a verlo así. Miren, vamos a verlo con un ejemplo completamente diferente. Supongamos que tenemos una función dada como s de t es igual a 2t al cubo menos 5t. Así como está. Ahora, yo de ahí lo que puedo ver es lo siguiente. Es que t, ¿sí?, es la variable independiente y que s es la variable dependiente. Más o menos conceptos de funciones de secundaria, ¿sí? O sea, t es la variable independiente, s es la variable dependiente. ¿Qué quiero decir con esto? Yo sobre esa función, por ejemplo, podría calcular que s'. ¿Quién sería la derivada de s? ¿Cuál sería s'? 6t más 6t menos 5. Al cuadrado menos menos 5. 5. Exactamente. O sea que acá sabemos derivar por más que yo tenga cualquier otra letra acá. No es un problema. Sin embargo, esta derivada yo la puedo escribir así. La derivada, ¿sí?, el diferencial s, la derivada de la función s respecto de la variable t. 6t cuadrado menos 5. ¿Se entiende esta idea de cómo con los diferenciales de la misma manera se expresa una derivada? Teniendo en cuenta que lo de arriba, s es la variable dependiente y la de abajo es la variable independiente. Esta notación es muy importante a la hora de aplicar el método que vamos a hacer a continuación, ¿sí? Es más, a veces esto se usa para un tema que se llama derivada de forma implícita, porque, por ejemplo, supónganse que yo tengo esto. 3x más 2y es igual a 5, ¿no? Y a mí me piden calcular diferencial y sobre diferencial x. Si a mí me piden calcular diferencial y sobre diferencial x, ¿qué derivada me están pidiendo? O sea, ¿qué variable prima me están pidiendo? ¿La de y o la de x? La de i. Exactamente, la de y. Me están pidiendo que calcule y prima. Ahora, de esta expresión así, ¿puedo calcular y prima? ¿O qué es lo que debería hacer para calcular y prima acá en este caso? Fíjense, miren, volvemos arriba. Si yo tengo para calcular y prima, necesito que de un lado esté y. Entonces, en este caso en particular, ¿qué es lo que tendría que poder hacer para calcular y prima? Despejar. Exactamente, despejar y. Despejo y. Fíjense que si yo despejo y de la función, a mí me queda que y es igual a menos 3 medios de x más 5 tercios, 5 medios. Y la derivada, o sea, y prima, sería igual a menos 3 medios. Que esto no es otra cosa que el diferencial y sobre el diferencial x.
Entonces, tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos de diferencial y sobre diferencial X, diferencial de no importa la letra que sea sobre no importa la letra que sea, estamos hablando de una derivada. La derivada de la función y respecto de la variable X. Recuerden todo esto porque es una herramienta que vamos a usar en el método que vamos a mencionar a continuación. Ahora sí, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar del método de sustitución, ¿sí? Uno de los primeros métodos, espero que subo, es el que se conoce como método de sustitución, que en realidad está atado a la composición de funciones o a la derivada de una función compuesta o a la regla de la cadena. Todo lo mismo, ¿sí? ¿De qué se trata este método de sustitución? Primero quiero que observen lo siguiente. Si ustedes ven esta integral, así como está esta integral, no es una integral inmediata. No hay forma de que yo use la tabla de integrales para poder resolverla. No hay forma, no la puedo armar. Entonces tengo que aplicar el método de sustitución. Aplicar el método de sustitución se basa en agarrar algo de lo que esté en el argumento de la integral, si el argumento de la integral es todo esto que está acá, esto que está acá, y cambiarlo de letra, ponerle otra letra, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, yo podría decir que x al cuadrado más 5 lo voy a reemplazar por t. Eso lo elijo yo, eso lo elige cada uno. Cada uno debe darse cuenta qué tipo de sustitución va a hacer y la letra que usamos siempre es la t, ¿sí? Entonces, fíjense qué es lo que hice. Recuerden que para calcular la integral yo tengo que tener el simbolito este de S acá y el diferencial X. ¿Ven que acá aparece el diferencial X? O sea, no es un capricho esta idea de diferencial y diferencial X. Tiene una utilidad en lo que vamos a hacer ahora. Entonces, yo miro la integral que me aparece y digo, bueno, ¿cuál es el término que me está complicando? Lo que está adentro de la raíz. Entonces digo, bueno, a eso que está dentro de la raíz no lo voy a usar, le voy a cambiar la letra, lo voy a sustituir. Método de sustitución. ¿Por quién lo voy a sustituir? Por la letra T. Normalmente cuando nosotros hacemos el método de sustitución usamos la letra T. Entonces fíjense qué pasa. Si yo esta integral le reemplazo por lo que elegí sustituir, acá dentro de la raíz me va a quedar T. ¿Se entiende lo que hice acá? Sí. Sí. Ahora, así como está, ¿se puede resolver la integral? ¿O hay algo que está de más acá? Recuerden, para que yo pueda resolver una integral, tiene que aparecer el simbolito de la S, el argumento y el diferencial. Pero ¿qué es lo que debe pasar? El diferencial tiene que tener la misma variable que está en el argumento. Yo ahora quiero integrar respecto de la letra T. ¿Qué es lo que me impide integrar respecto de la letra T? El diferencial. ¿Por qué no puedo integrar respecto de la letra T? Por culpa del diferencial. ¿Qué pasa con el diferencial? ¿Cómo tendría que ser ese diferencial? Tendría que ser con la letra T. Para poder integrar, yo necesito que tanto lo que aparece en el argumento de la integral como lo que aparezca en el diferencial sea de la misma letra. Y eso acá no pasa. Yo elijo usar la letra T, pero si elijo usar la letra T, también tengo que sustituir el diferencial. La pregunta es esa.
¿Cómo sustituyo entonces el diferencial? ¿Qué elemento que acabamos de mencionar me permite que aparezca el diferencial? ¿Haciendo qué puedo hacer aparecer un diferencial? ¿Qué hicimos recién? ¿Qué les dije recién de dónde aparecía el diferencial y diferencial X? El diferencial surge, De la variable de y sobre la variable de x. claro, de la derivada. Derivada, perdón. Claro, está bien igual, está bien. Fíjense, miren, yo tengo esto. Yo dije que t era x al cuadrado más 5. Para hacer aparecer el diferencial, yo lo que hago es derivar esto. O sea, obtengo t', que sería 2x. El t' sería 2x. ¿Me sirve usar t'? No. Me sirve usarlo en lenguaje de diferencial. ¿Cómo es el diferencial de t'? ¿Cómo tendría que escribir esa derivada? Teniendo en cuenta los diferenciales. ¿Qué sería? Diferencial t sobre qué. ¿Sobre qué diferencial? Diferencial x. Sobre diferencial x, exactamente. Entonces, fíjense cómo con la derivada yo puedo hacer aparecer diferenciales. El que necesito sustituir, que es diferencial x, y el que necesito que aparezca, el diferencial t, para poder calcular la integral. Acá lo que hacemos es despejar. ¿Por qué? Porque noten lo siguiente. Yo lo que voy a hacer acá es a este diferencial x que está dividiendo, lo paso multiplicando. Y a mí me queda que el diferencial t es igual a 2x diferencial x. Este 2x que está multiplicando, lo paso dividiendo. Entonces lo que me queda es que el diferencial t sobre 2x es igual al diferencial x. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sustitución que yo estoy haciendo, en vez de usar diferencial x, acá, ¿qué puedo usar? ¿O qué voy a usar? Diferencial t sobre 2x. Sobre 2x. Exactamente, perfecto. Voy a usar diferencial t sobre 2x. Y díganme lo siguiente. ¿Puedo resolver la integral así como está? No, porque sigo teniendo una variable x acá. Pero ¿qué pasa con esta x de arriba y esta x de abajo? Simplifica. Se simplifican. Y entonces a mí me queda la integral de 1/2 raíz de t diferencial t. Que esto ya se puede resolver de una manera muchísimo más sencilla. Por ejemplo, a ver, este 1/2, ¿sí? Lo saqué de acá, de este sobre 2. Si yo tengo un sobre 2 acá, hace referencia a que es el número 1/2. ¿De qué me sirve escribir este 1/2? ¿Por qué? Porque fíjense que ahora puedo resolver toda esta integral. Porque está el argumento en variable t y el diferencial en variable t. Ya se puede resolver toda la integral. Que acá se resuelve como vimos la semana pasada. Por ejemplo, ¿cómo puedo empezar a resolver esta integral? ¿Qué puedo hacer con este 1/2? Que es constante. Sacarlo afuera. Sacarlo afuera. Entonces me quedaría 1/2 por la integral de raíz de t diferencial t. O sea que esto lo voy a resolver con 1/2. ¿Y cómo hago para resolver esta integral? Así como esta es una integral inmediata, no. Pero ¿cómo la transformo a esto en una integral inmediata? A este raíz de t. ¿Qué es lo que puedo hacer? Para que se... Hacer la exponencial Claro. ¿Cómo lo escribiría? t a la 1/2. Exacto. Exacto. Entonces esto me queda
por la integral de t elevado a la 1/2 diferencial t. Y esto ya se puede resolver porque recuerden lo siguiente. Yo tengo que la integral de x elevado a la n diferencial x es igual a x elevado a la n más 1 sobre n más 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta integral a mí me va a quedar 1/2 por t A la 3 elevado a la 3/2 sobre 3 medios. sobre 3/2. Bueno, a ver si me deja hacerlo. Sobre 3/2. Acá recuerden que tener esta fracción acá abajo, ¿sí? Es una fracción que está dividiendo. Para acomodarla mejor, la puedo pasar multiplicando adelante, ¿sí? Y esto me va a quedar así. 1/2 por 2/3 por x, no, por t, elevado a la 3/2. Cancelando este 2 de acá arriba con este 2 de acá abajo, esta integral no me queda otra que sea 1/3 de t elevado a la 3/2. ¿Cómo llegamos a este resultado? A partir de aplicar la sustitución. Mira, vamos a hacer un pequeño repaso. Yo quiero resolver esta integral que tengo acá. ¿Qué hago? Bueno, me está complicando lo que está ahí adentro de esa raíz. Entonces lo voy a sustituir. A todo eso que está ahí, digo que se va a llamar t. Decido que eso se va a llamar t. Hago la sustitución y me queda la integral de x por raíz de t diferencial x. Así como está armada, todavía no puedo resolver la integral porque necesito modificar el diferencial. Necesito que sea diferencial t. Entonces agarro la sustitución que tengo y la derivo. Porque yo sé que al derivar voy a obtener la expresión de diferencial t sobre diferencial x. O sea, la derivada de esa sustitución es 2x. Despejando, obtengo que el diferencial x es igual a diferencial t sobre 2x. Entonces, acá, en donde está diferencial x, lo voy a sustituir por lo que acabo de encontrar. Por eso a mí me queda la integral de x por raíz de t diferencial t sobre 2x. Esto nos da la ventaja que esta x de acá arriba se va con esta x de acá abajo. Este 2 que está abajo es una constante que es 1/2, el 1/2 multiplicando. Y acá ya me queda una integral inmediata que puedo resolver. Puedo armarlo con lo que hemos visto en la clase pasada y resolver. ¿Qué quiere decir entonces? Que toda esta integral que yo estuve queriendo resolver da como resultado 1/3 de t a la 3/2. ¿Este resultado es el correcto? ¿O es completamente correcto? ¿O haría falta algo? ¿Ustedes qué piensan? Por ejemplo, miren lo siguiente. Si yo estoy resolviendo una integral de x, ¿es razonable que su solución sea con una letra t? No. Entonces, ¿qué es lo que hago una vez que llego a esta solución? Volver a realizar el reemplazo. O sea, t en nuestra sustitución, ¿cuánto valía? X al cuadrado más... 2x. No, X al cuadrado más 5. 2x a la derivada. Entonces, para dar una real solución de la integral que estoy resolviendo, en la t que me dio como solución, simplemente lo reemplazo por lo que había obtenido, lo que había hecho al principio. X al cuadrado más 5. Todo eso elevado a la 3/2. Ahí está. Y ahora sí, este es el resultado de la integral que estaba buscando. ¿Se entendió más o menos todo esto? Vamos a hacer varios ejemplos, igual, así no se hagan tanto problema. Pero la metodología es la misma.
elegir qué voy a sustituir, sustituirlo, derivar, reemplazar el diferencial y luego resolver la integral. Que después de hacer ese proceso, teóricamente es una integral un poco más sencilla. Bien, vamos al ejemplo. Profe, ¿me puede explicar la última parte, por favor? Esta última parte, Sí. vos fíjate, vos llegaste a que la integral te daba Sí. 1/3 de t al cuadrado, ¿no? De t a la 3 Sí. medios. Pero tu integral es de variable x. No puede tener una solución de variable t. Entonces, ¿qué haces? Como vos iniciaste la sustitución de esta manera, ¿ves? La Sí. sustitución se inicia diciendo que x al cuadrado más 5 es igual a t. Entonces, ¿qué es lo único que haces? En donde está la t, volvés a poner la sustitución que habías elegido. El x al cuadrado más 5. ¿Se entendió? Ajá. Sí, sí, ahora sí. Es como volver hacia atrás. Porque ahora sí Sí, tenés sí. la integral de variable x con solución de variable x, como corresponde. Ahora sí. Como volver hacia atrás, dijo profe, perdón. Exactamente, sí. Exactamente. Ah, Vos bueno. armás la sustitución para resolver la integral, pero después para dar la respuesta tenés que volver a realizar la sustitución. Claro. Ah, Porque bien, bien. es como que tengas un problema en manzanas y la respuesta las des en naranja, no tienen nada que ver. Bueno, miren, vamos a resolver esta integral, que esta es fácil. Vamos a pensarlo así. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la integral de seno de 3x? ¿Qué me dirían? Por ejemplo, miren, piensen en la integral original. Integral inmediata, ¿no? Si yo tengo la integral de seno de x, diferencial x, en la tabla de integrales, ¿cuánto es la integral de seno? Coseno de X. Menos coseno, Menos coseno. Menos coseno de X. menos coseno de x. A veces, con ese razonamiento, uno podría pensar que la integral de seno de 3x, ¿cuánto sería? Menos coseno Menos coseno de 3X. 3x. Uno lo primero que piensa es eso. Pero este resultado es incorrecto. No es correcto. Porque en el argumento hay otra operación que es 3 por X. ¿o no? Exactamente. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es realizar una sustitución. Porque, ¿qué es lo que me está molestando para que esa solución sea la correcta? Lo que aparece en el argumento. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir en este caso? Que t va a ser igual a 3x. Elijo la sustitución del término que me complica la integral. El término que me complica la integral es 3x. ¿Sí? Ahora, si yo realizo la sustitución, esto me va a quedar así. La integral de seno de t diferencial x. ¿Puedo resolver la integral así como está presentada? Seno de t diferencial x. Y no, porque tenemos una T y una X. Exactamente, tenemos una t y un diferencial x. Entonces, para sustituir ese diferencial x, agarro la sustitución que tengo, t es igual a 3x, y la derivo. O sea, voy a obtener t'. ¿Cuál sería la derivada de t? ¿Quién sería t' en este caso? 3. 3, exacto. Como t' no me interesa, lo que necesito es el diferencial, a esa t' la reescribo de esta manera. Como diferencial t sobre diferencial x, que es igual a 3. Y acá hago el despeje, ¿no? El diferencial x, ¿sí? Pasa para este lado multiplicando, y el 3 pasa para el otro lado dividiendo. O sea, lo que yo llevo acá es que el diferencial t sobre 3 es igual al diferencial x. ¿Me siguen hasta acá con esto?
¿Qué hice acá? ¿Se entiende lo que hice acá? Este despeje. Pasé el diferencial x para este lado y el test para acá abajo. Porque como a mí me está molestando el diferencial x, yo necesito sustituirlo. De la única manera que tengo de obtener ese diferencial es derivando. T' se expresa como diferencial t sobre diferencial x. O sea, ¿cómo me quedaría ahora la integral a partir de haber hecho la sustitución? La integral de seno de t, ¿y qué pondría acá? Diferencial de t sobre 3. Exacto. Uy, diferencial t sobre 3. Y ahora sí lo puedo resolver. ¿Cómo puedo resolver esta integral? Ese 3 que está ahí abajo, ¿qué es? Ese 3 que está ahí abajo, ¿qué es? Para la integral. ¿Se entiende que ese 3 es un tercio que está multiplicando? Ah, sí. Es decir, eso lo puedo escribir así, ¿ven? Un tercio por seno de t diferencial t. ¿Sí? Este 3 que está acá abajo es un tercio multiplicando. Y para la integral, este un tercio que está multiplicando, al ser una constante, ¿qué es lo que puedo hacerle? Sacarla afuera. Sacarlo afuera. Y ahí me queda un tercio por la integral de seno de t diferencial t. Y acá ya resolver la integral es más sencillo, porque el resultado va a ser el un tercio por la integral de seno de t. ¿Cuál sería la integral de seno de t? Menos coseno. Menos coseno. Exactamente. Esto me va a quedar menos coseno de t. Que para que eso quede mejor escrito, directamente el menos lo sacamos multiplicando afuera y me queda menos un tercio de coseno de t. ¿Qué es lo que podemos decir entonces? Vamos a pintarlo acá. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Que la integral de seno de 3t, de seno de 3x, es menos un tercio coseno de t. ¿Esta respuesta es correcta? ¿O qué me faltaría hacer? Falta reemplazarla. Hay que reemplazar. Reemplazar ¿T quién era en mi sustitución? 3x 3x, exacto. Entonces, la respuesta en definitiva de la integral que estoy resolviendo es que la integral de seno de 3x diferencial x es menos un tercio por coseno de 3x. Y ahí estaría el resultado. ¿Se entendió? Sí. Sí, más o menos, profe. Esto es bastante. Igual los ejercicios de la evaluación de aprendizaje van a ser parecidos a esto, no va a haber algo extremadamente complicado. Ah, siempre dice lo mismo y después en la evaluación nos da re complicado. Pero esta vez es verdad. Es verdad. Pasa Es verdad. yo- Ya no nos engaña más, profe. No, ya no. A esta altura no. ¿Saben qué es lo que me pasa a mí cuando hago una evaluación? Digo, esto es demasiado fácil. Entonces, No, usted piensa que nosotros sabemos mucho. yo no tiene confianza. Uno cree que más o menos. Bueno, no, pero no nos subestime tanto. No nos tenga tanta confianza porque Pero yo no tengo confianza. No, pero realmente me pasa eso. Yo no les puedo dar esto que es una tontería. Digo. Entonces, sí se puede, ¿cómo que no? le agrego Claro que una se vueltita puede. de rosca y a veces se me pasa. Ahí tengo que admitir que a Bueno. veces se me pasa. Ajuste bien en esta última, que depende mi cursada. No, esta va a ser muy sencilla. parcial. Esta va a ser sencilla. Porque lo que me Bueno. interesa más que nada de esto es que entiendan los métodos más que otra cosa y la parte fundamental. Yo Claro, lo que pasa es que usted explica un ejercicio así y bueno, nosotros
me No, la va a este sí va a llevar, ser más o tampoco menos me la parecido. complica un poco. Porque lo que pasa es lo siguiente. Para mí, la parte más difícil de la materia es la que ya pasó, la del medio. La parte más difícil de la materia es derivada, completamente. Integrales no tanto, porque integrales son métodos. Uno cuando le engancha cómo es hacer el método, directamente lo hace y listo. ¿Saben cuál es la mayor dificultad que ustedes Sí. tienen acá? Todas las Sí. cosas simples de la matemática que no recuerdan. Ese es el problema. El problema no es el tema que vemos, sino todo lo que uno no trae anteriormente. Entonces, eso los traba un montón. Porque miren, pensémoslo así. Nosotros, por ejemplo, vamos a resolver este integral, ¿no? Cuando vean el método que sigue, ahí se van a dar cuenta la cantidad de cosas que no recuerdan. Fíjense esto, por ejemplo, ¿no? Digo, bueno, no es inmediata. Lo tengo que resolver por sustitución. Otra cosa, cuando en la evaluación yo no les voy a decir por qué método hacerlo. Voy a poner las 4 integrales y cada uno lo resuelve como más o menos cree. Porque hay algunas que se pueden resolver por sustitución o que se pueden resolver por partes, que es el otro método que vamos a ver. Ahora, si yo tengo que realizar una sustitución, ¿a quién voy a elegir para que sea t? ¿Cuál es el término que así a simple vista me está complicando la vida? E a la X a la 2 más 2. Claro, lo que me está complicando es el El exponente. logaritmo. El exponente me complica. No, porque recuerden lo siguiente. Ustedes saben que la integral de e a la x, diferencial x, ¿cuál es la integral de e a la x? E a la X. E a la x. Entonces, a mí no me complica esa situación. A mí lo que me complica es que e esté elevado a la x cuadrado más 2. Entonces, en la expresión en general, la que me está complicando es esta, x al cuadrado más 2. Por lo tanto, es el término que yo voy a utilizar para la sustitución. Voy a utilizar acá x al cuadrado más 2. ¿Sí? Cuando realizo la sustitución, ¿esto cómo me quedaría una vez que realice la primera sustitución? La integral de 2x por e a la t diferencial x. Ahora, para reemplazar el diferencial x, lo que yo voy a hacer es derivar esta expresión. Es decir, voy a buscar la derivada de t respecto de la variable x. Acá ya directamente lo escribimos, porque ya más o menos uno entiende a qué hace referencia en los diferenciales, a la derivada. ¿Cuál sería la derivada en este caso? Diferencial t sobre diferencial x. 2x. 2X. Despejando, porque necesito despejar, me queda que el diferencial t sobre el 2x es igual al diferencial x. O sea que acá ya tengo el otro elemento de sustitución. Sí. Entonces, en mi sustitución que estoy realizando, ¿cómo me queda el diferencial x? Que voy a reemplazar. Como diferencial t sobre 2X. Y fíjense que cada vez que hago una sustitución, algo se va. En este caso, ¿qué es lo que se va a ir? Las 2X. Exactamente. Se va a ir esta 2x de acá con esta 2x de acá abajo. La que está arriba y la que está abajo son las que se eliminan, ¿sí? En definitiva, ¿cómo me quedaría la integral? 1/2 por e a la t por d. Así me quedaría. T sobre 2. ¿Se entiende por qué? El 2x se va con el 2x, Ah, no me sí. queda nada. Fue con el Me queda- 2X. Ah, Claro, me ahora. queda solamente e a la t diferencial t. ¿Y cuál sería la integral de e a la t? E a la t. E a la t. Exactamente. Entonces noten cómo, teniendo esa idea de los métodos, a mí lo que me queda es que la integral de 2x por e a la x cuadrado más 2 diferencial x es e a la t. Pero tenemos que t a qué era igual en la sustitución.
a x al cuadrado más 2. Y por lo tanto, el real resultado de la integral sería e elevado a la x cuadrado más 2. ¿Se entendió? Es igual a... Sí, profe. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Son y 50. Pues con estos ejemplos ya les alcanza para hacer la práctica de esta parte. Ya después, cuando empiecen a practicar, se van a ir dando cuenta que algunas cosas que pueden no acordarse de propiedades de las potencias, o los exponentes, o hasta cómo resolver una ecuación. Vamos a cortar hasta las 9 minutos, porque ya tengo 51, y después vamos a ver este otro método, que se llama el método de integración por partes. ¿Qué es lo que les recomiendo? Que tengan a mano esta fórmula, o sea que ahora les voy a dejar compartiendo y la copien, y la tabla de integrales, ténganla a mano. Porque esto es como hacer una doble sustitución. En realidad no es una doble sustitución porque la definición de esta fórmula viene de otro lado, ¿sí? Es una construcción matemática un poquito más largo, que no nos interesa a nosotros, pero sí como para entenderlo en forma genérica, acá lo que vamos a buscar son 2 reemplazos y 2 diferenciales. O sea, en la anterior que buscábamos, un reemplazo y un diferencial. En este otro método vamos a buscar 2 sustituciones y 2 diferenciales. Y se van a dar cuenta que este método es muy, muy interesante. Complicado. No, es interesante. Es muy... Cada vez se complica más, profe. Sí, es Pensaba obvio. que era más fácil. Es matemática de segundo, ¿qué quieren que le diga? Y eso que no pero llegamos a fijo que era ecuaciones fácil. diferenciales, porque no llegamos por el calendario, que seguramente, no sé si lo usen con alguna materia de tercero, creo que sí. Pero en todo caso, que con el profesor de física lo trabajen en tercero, seguramente le pregunten por ecuaciones diferenciales y le va a responder. Así que no se hagan problema porque es un tema bastante sencillo. Y en caso que lo necesiten, me piden y yo les paso el link de la grabación del año pasado. Porque el año pasado sí di ecuaciones diferenciales. Bueno, 10 minutos, o sea, y sin 7, 7 y 2, volvemos a arrancar. Yo les dejo compartiendo acá, tengan a mano la tabla de integrales, ¿sí? Así vemos bien cómo se resuelve este método, ¿sí? Corto mi micrófono y en un ratito seguimos. Bueno, continuamos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok. Miren, lo que vamos a ver es lo Sí, siguiente. profe. Tenemos que tener en cuenta esta fórmula de acá. Lo que dice la fórmula es que para resolver una integral en la cual yo pueda reconocer u y un diferencial b, a esta integral en donde yo reconozco u y diferencial b, lo puedo reescribir como u por b menos la integral de b diferencial. A grandes rasgos, ¿qué es lo que está diciendo esta fórmula? Que lo que voy a buscar es quién es u, quién es el diferencial u, quién es b y quién es el diferencial b. Porque fíjense que son los elementos que entran en juego en la fórmula. Miren, voy a copiar la fórmula para ir moviéndola. Para ir moviéndola y viendo la fórmula. Fíjense, lo que me dice la fórmula es que yo necesito tener un u y tener un diferencial b. Ese u y ese diferencial b lo voy a encontrar en la integral que quiero resolver. O sea, la integral que quiero resolver es esta que está acá. Y de esta integral que tengo acá, un elemento va a ser el u
y otro elemento va a ser el diferencial B. Entonces, acá lo que vamos a elegir es lo siguiente. Vamos a decir que X, este que está acá, va a ser U. O sea que U es igual a X. Y todo lo que sobra, el seno diferencial X, es el diferencial B. O sea, este que tenemos acá. ¿Me siguen hasta acá o va de nuevo? ¿Va de nuevo? Sí, sí, profe. Fíjense lo que dice la forma. Voy a pintar dos colores. No me deja pintar dos colores, así que este lo pinto arriba. La parte amarilla es la integral que yo voy a resolver. Pero para resolverla de una manera más sencilla, la voy a transformar en la parte verde. Para transformarla en la parte verde, yo los elementos que necesito son U, necesito B, y necesito diferencial U. O sea, necesito U, necesito B, y necesito diferencial U. Pero, para poder encontrar esos elementos, el método lo que me dice es que en la integral que yo quiero resolver, o sea, en la integral amarilla, tengo que elegir quién va a ser U y quién va a ser diferencial B. Para que piensen en esta situación, lo primero que hago es elegir U y todo lo que sobra es diferencial B. Miren, ¿ven? Yo necesito U, necesito diferencial U, necesito B y necesito diferencial B. En el método anterior, ¿qué era lo que pasaba? Yo elegía T y teniendo T, encontraba diferencial T. Y con eso ya me alcanzaba para armar la sustitución. Acá necesito 4 cosas. Necesito U, necesito B, y por lo tanto necesito diferencial U y diferencial B. Entonces, ya después les voy a comentar cómo encontrar, cómo darse cuenta quién va a ser U, y a partir de elegir U, diferencial B es todo lo que sobra. Teo, hice pedido a las 8:30 más o menos lo van a traer, fíjate si estoy en clase. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a decir lo siguiente. Yo acá en el argumento de la integral tengo esto. X por el seno de X diferencial X. Otra vez. En la integral amarilla figura lo que tengo que elegir. Entonces, vamos a elegir y vamos a decir que U va a ser X. Lo voy a agregar acá. De la integral que yo voy a resolver, X va a ser U. Y por lo tanto, todo lo que sobra es diferencial B. Entonces, fíjense, decimos que U es igual a X y decimos entonces que diferencial B es seno de X diferencial X. ¿Se entiende que se eligió eso? Primero, tienen que entender que lo que necesito es U, diferencial U, necesito B y necesito diferencial B. Lo primero que voy a elegir es quién es U. En este caso, X. Y todo lo que sobra va a ser diferencial B. O sea, seno de X diferencial X. ¿Hasta acá estamos? Sí, hasta ahí sí. Ahora, teniendo X, o sea, teniendo U, sabiendo que U es igual a X, de esta expresión puedo encontrar diferencial U. ¿Cómo hago de esta expresión para que aparezca diferencial U? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Reemplazar U en la X. No, porque no reemplazo nada porque es lo que yo elegí. Yo elijo que U sea igual a X. Eso lo elijo. U prima. Claro, voy a buscar U'. Porque si yo busco U', que en este caso, ¿cuánto sería U'? 1. 1. Exacto. Y U', ¿de qué otra manera se puede reescribir? Como diferencial U sobre diferencial X. Eso es igual a 1. Y si yo despejo, si paso multiplicando el diferencial X,
a mí esto que me va a quedar, que el diferencial U es igual al diferencial X. Ahí. Ahí. Entonces, si U es X, de lo que yo elegí que U sea X, ¿cuánto va a valer diferencial U? Diferencial X. Exacto, diferencial X. Ahora, ¿qué me falta encontrar? Me falta encontrar B. Y como de U encontré diferencial U, obviamente de diferencial B voy a encontrar B. Acá es donde está el paso adicional y diferente. Miren, voy a agarrar el diferencial B que yo elegí, que me sobró en definitiva porque yo elijo X, y lo que sobra es diferencial B. Y vamos a pensarlo así. ¿Qué es lo que se va a hacer acá? ¿Qué es lo que se va a hacer acá? Se va a integrar a ambos lados. Yo voy a integrar a ambos lados. Es decir, el diferencial B que a mí me quedó, lo voy a integrar a ambos lados. Voy a escribir lo siguiente. La integral de diferencial B es igual a la integral de seno de X diferencial X. Sí, ¿alguna pregunta? Ahora, ¿cuál sería la integral de diferencial B? ¿Qué hay adelante de esta integral? En el argumento integral. Un 1. Un 1. Y la integral de 1 diferencial B, ¿quién sería? Miren, piénsenlo así. En la tabla de integrales inmediatas tienen que la integral de 1 diferencial X, ¿a qué es igual? A X. Si ustedes tienen la integral de 1 diferencial B, ¿esto a qué sería igual? A ver. A B, exactamente. Quiere decir entonces que la integral de 1 diferencial B es B. Y del otro lado, ¿cuál es la integral de seno de X? Menos coseno de X. Menos coseno de X. Menos coseno. Y acá ya tenemos B. Ahí. Recién solo busqué los elementos, ¿eh? Entonces tengo que B es menos coseno de X. Ahora acá, obviamente, vamos a ir a armar la fórmula, ¿sí? Voy a copiar todo esto, porque solamente encontré los elementos que necesito, ¿sí? Por el que traigo fórmula. Ah. Fíjense lo que sucede acá. A mí la fórmula que B igual a X. B igual esto me va a quedar. ¿Cuánto está? Me va a quedar. ¿Qué? Fíjense la fórmula, ¿eh? Me dice que si tengo U diferencial B, a esto lo puedo resolver haciendo U por B menos la integral de B diferencial U. Entonces vamos a reemplazar con lo que tengo. Es decir, U, ¿quién dije que era? X. Entonces acá me va a quedar X por B, que lo encontré, ¿quién era? Menos coseno de X. Entonces acá me queda, entre paréntesis, menos coseno de X. Menos, porque está en la fórmula, la integral. La integral, la integral de B. ¿Quién es B? Menos coseno de X. Entonces acá ahí va menos coseno de X. Dice la integral de B diferencial U. ¿Y quién es diferencial U? Seno de X de X. Diferencial U. Diferencial X sería. Claro, exactamente. Diferencial X. Exacto. Perdón. Entonces, fíjense
que acá lo que me dice es que para resolver esta integral, o sea, para resolver la solución de la integral, x por seno de x, diferencial x, la solución de esa integral la voy a hallar con menos x por coseno de x más la integral de coseno de x, diferencial x. ¿Se entiende por qué acá me dio un más? Sí, por la relación. Ya, por la regla de signos, si es menos por menos más. Entonces, para dar la solución ¿Y el final, menos lo delante de la X, profe? lo la saqué fórmula? acá, del menos del coseno. ¿Ves? Menos. Acá. Yo lo saqué Ujú. afuera, como para que quede mejor, quede más lindo. Entonces, la solución final de esta integral. ¿Qué me falta calcular para dar la solución final de esta integral? De acá. ¿Qué me faltaría calcular? Del lado derecho. De este lado derecho, ¿qué me falta calcular? ¿La diferencial X? La integral. No, La integral de, la integral de la coseno. integral. Claro, la integral de coseno. ¿Y cuánto es la integral de coseno? Seno de x. Sí, exactamente. Entonces, por lo tanto, la integral que estoy calculando es menos x coseno de x, menos x coseno de x, más seno de x. Ahí. Y ahí termino. Entonces, fíjense que para resolver una integral, surge que tengo que resolver otra integral. Pero en definitiva, fíjense que resolver esta integral, obviamente, es más difícil que resolver esta pequeña integral que me queda después de aplicar el método. Ahora vamos a hacer otro ejemplo igual, sí. Pero fíjense que es un método bastante directo, que en realidad todo se basa en cómo eligen ustedes los elementos. Cómo eligen ustedes y después arman la fórmula, directamente. Mira, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Noten que en ninguno de estos tres ejemplos que vamos a hacer ahora se puede aplicar el método de sustitución, ¿eh? No se puede aplicar el método de sustitución. Porque no hay ningún argumento complicado. Simplemente lo que tengo es un producto complicado. Otra vez retomamos la situación. Nosotros queremos resolver esta integral. Entonces vamos a aplicar la fórmula de la integral por partes. Esperen que la voy a buscar. Esta que está acá. Esta que está acá. Esta que está acá es la fórmula de la integral por partes. Para aplicar el método de la integral por partes, yo tengo que hallar quién es u, quién es diferencial u, quién es b y quién es diferencial b. Lo que me da el método de la integración por partes es que tanto u como el diferencial b los tengo que elegir. ¿Los elijo de dónde? De la integral original. Entonces, vamos a elegir lo siguiente. U va a ser nuevamente x. Entonces, si yo elegí a u como x, ¿quién va a ser el diferencial b? X. No, yo elegí No, a X. Claro, a la X. E a la x, diferencial x. ¿Sí? Se toma todo lo que sobra. ¿Sí? Ok. Profe, entonces ¿Se no hay pueden un orden para mezclar ahí elegir. los términos? ¿Cómo? Lo que le iba a Sí, se preguntar pueden- entonces es que no hay un orden para elegir. O sea, yo puedo elegir Sí, en la función cualquiera, que Sí. sea U. Mm. sí, el tema Pero es que... eso después no me complica para Eh, solucionarlo. Sí, te va a complicar, según que elijas. Tenés que saber qué elegir. Te vas a dar cuenta sola igual cuál te conviene elegir, porque vos tenés que derivar una, y normalmente elegís la que más fácil sea de derivar. Vos fíjate ok. que en una derivás y en la otra integrás. Entonces, más o menos tenés que pensar en
la facilidad para derivar y para integrar. Por ejemplo, mira, vamos a terminarlo. Si yo tengo que u es igual a x, si yo tengo que u es igual a x, la derivada, que es diferencial u sobre diferencial x, es fácil de calcular, porque ¿cuál sería la derivada ahí? 1. 1. Y por lo tanto, es fácil comparar y decir que el diferencial u es igual al diferencial x. Entonces, ¿qué obtenemos acá? Que el diferencial u que yo necesito es diferencial x. Y ahora vamos al tema de hallar b. ¿Cómo hallamos b? Con el diferencial b. Que acá, recién les comenté que uno integra ambos lados, pero acá lo hacen directo. Es decir, ¿qué es lo que van a decir ustedes? Que el b es igual a la integral de e a la x diferencial x. Y la consulta es la siguiente. ¿Es fácil integrar e a la x? ¿Cuánto da la integral de e a la x? E a la X. E a la x. Entonces, en ese sentido, las expresiones solas te dicen, bueno, elegí de esta manera. O puedes ir probando. Capaz que elegís una y resulta que te va para cualquier lado, entonces cambias el orden y es más fácil. Es más, en el ejemplo que sigue puede llegar a pasar algo así. Entonces, noten qué pasó acá. Yo ya tengo que b es e a la x. O sea que ya tengo todos los elementos para armar la integración por partes. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe, hasta ahí sí. Ahora, vamos a armar la integración por partes. Con todo lo que tengo y con la fórmula de la integración por partes que dice u por b menos la integral, porque esta es la fórmula, de b diferencial u. Entonces, vamos a reemplazar. El resultado de esta integral va a ser al reemplazar esos datos. Por ejemplo, u, ¿quién es entonces? X. X. B, ¿quién es entonces? E a la X. E a la X. Vamos ahora a la integral. B dijimos que era E a la X y diferencial u, ¿quién es? E a la X. E a Diferencial la X. X. Diferencial X. Y fíjense que es acá, ¿no? Este es diferencial. Ahora, quiere decir que esto me queda así. Que la integral que yo estoy resolviendo es x por e a la x menos el resultado de esta integral. ¿Cuál es el resultado de la integral de e a la x? E a la X. E a la x. Y ahí terminó. O sea, resolver una integral, al aplicar la fórmula, me va a faltar resolver otra integral. Pero esa otra integral chiquitita que me queda ahí es un poco más sencilla que la original. En algunos casos les puede pasar que tengan que hacer la integración por partes 2 veces. Es decir, hacen integral por partes, llegan a esto y resulta que los que les queda acá tienen que volver a hacer integración por partes. Un ejercicio muy difícil, puede pasar que sea así, pero es un ejercicio más para un final. ¿Te entendió esto más o menos? Ahora vamos a ver otro ejemplo igual. Miren, vamos. Me quedé con una duda, profe. Decime. En la fórmula cuando reemplaza, Sí, ¿sí? Es u por b, que sí, u era x, sí, b es e a la x, sí. Exacto. ¿sí? Menos b por diferencial u. Claro, la integral de b, que Sí. es e a la x, diferencial u. Y diferencial u, ¿quién es? El diferencial x. No, ya está. ¿Sí? Claro, no. Está bien, no me había dado cuenta de que ya estaba resuelta la integral. Sí, no está problema. Ok, Bueno, gracias. vamos a un ejemplo más. Noten que nosotros podríamos profundizar en la demostración del método y un montón de cosas, pero son matemáticas, más matemática pura. Y lo importante, más que nada en una materia tan pesada, con solo 2 horas semanales, tendríamos que tener más horas de matemática.
es muy difícil dar la argumentación completa, ¿no? Así que vamos directamente a métodos. Miren acá, por ejemplo. Otra vez estamos en la misma situación. Yo lo que voy a hacer es aplicar la integración por partes. Esperen que voy a buscar la fórmula. Integración por partes. La fórmula, ¿qué es lo que dice? Que yo lo que necesito es quién es U, quién es diferencial U, quién es B y quién es diferencial B. ¿Qué dice la fórmula? Que de la integral original yo tengo que elegir quién es U y todo lo que sobra va a ser diferencial B. La pregunta es la siguiente. ¿Quién me conviene elegir para que sea U, por ejemplo? Y de ahí se va a desprender quién es diferencial B, ¿no? ¿Quién es U? ¿A quién puedo elegir como U? ¿Quién cree que es conveniente? X al cuadrado. A la 2. Ok, x al cuadrado. Entonces, si estoy eligiendo a x al cuadrado como U, se cae el mundo abajo afuera, pero bueno. Sí. ¿Quién es Ajá. diferencial B entonces? Logaritmo de X. De X. Exactamente, logaritmo natural de x diferencial x. Perfecto. Entonces, vamos a ver si esto sirve, porque no sé si esto sirve. Vamos a ver. Entonces, vamos a hallar el diferencial U. ¿Cómo? Derivando U. Agarro U, que es igual a x al cuadrado, y voy a buscar U', exacto, U'. U', ¿a qué es igual? X. 2x. 2x. O sea que U' es diferencial U sobre diferencial x, que es igual a 2x. Si yo esto lo despejo, me queda que el diferencial U, ¿a qué sería igual? Porque fíjense que yo estoy buscando diferencial U, ¿sí? Sí. No es como el de sustitución que busco diferencial x. Yo busco diferencial U. En este caso, el diferencial U es 2x diferencial x. ¿Se entiende eso, no? Sí. Quiere decir que que diferencial U en este caso sería 2x diferencial x. Vamos a agarrar el diferencial B y vamos a decir que B es igual a la integral del logaritmo natural de x diferencial x. O sea, la integral del logaritmo natural de x. ¿Cuál es la integral del logaritmo natural de x? ¿No está por último todo? No, no está. Entonces, yo llegué a una situación en la cual el cálculo no es tan sencillo. Entonces, ¿me conviene elegir que U sea x al cuadrado? No. 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 Quiere decir que todo esto que acabamos de hacer. Es No sé. el diminuto. Entonces, ¿de dónde partió esta situación que nos servía? De haber elegido a U como x al cuadrado. Entonces, si no me sirve x al cuadrado, ¿quién sí me conviene? Logaritmo de x. Exactamente. El Logaritmo natural logaritmo de x. Y por lo tanto, el diferencial B va a ser el x al cuadrado diferencial x. Y ahora sí, todo debería funcionar. El procedimiento es el mismo. Una vez que elijo U y de ahí se desprende diferencial B, voy a agarrar U, decir que es logaritmo natural de x, voy a hallar U', que sería la derivada del logaritmo natural. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? 1 por X. 1 por x. Exacto. De ahí surge que el diferencial U sobre el diferencial x es igual a 1 sobre x, y por lo tanto, de acá se desprende que el diferencial U es igual a 1 sobre x
diferencial x. ¿Qué quiere decir entonces? Que el diferencial u es 1 sobre x diferencial x. ¿Hasta acá vamos? Sí, profe. Ahora, vamos a agarrar el diferencial b para hallar b como integrando. Esperen que pinto esto para saber qué son los resultados importantes. ¿Cómo voy a hallar b? Integrando esta expresión. Es decir, que b va a ser igual a la integral de x al cuadrado diferencial x. Y esta integral sí es más fácil de calcular. ¿Cuánto sería b? 2x. No, esa estás derivando ahí, no estás integrando. Ah, perdón, 2 por 1, 2. Bueno. Un tercio de x al cubo. ¿X a la 3? No. Claro, sí. X al cubo sobre 3, que para que quede más lindo lo expresamos como un tercio de x al cubo. Entonces, esto sería b. Fíjense que este ejercicio ya cambia un poco. Este es el integral de esto. Ahora sí. Ahora sí. Esta integral me da un tercio de x al cubo. Quiere decir que b es un tercio de x al cubo. Y ahora sí, estamos en condiciones de armar la fórmula de la integral por partes. Porque nosotros sabemos que para resolver esta integral lo vamos a hacer haciendo u por b menos la integral de b diferencial u. Es decir que con los datos que encontramos vamos a armar esto. Vamos a reemplazar entonces. ¿Quién es u? Logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x. Lo vamos a multiplicar por b, que b sería Un tercio Tercio. de x a la 3. de x al cubo. X a la 3. Ahora, menos la integral de b, que como bien dijimos, b es un tercio de x a la 3, y el diferencial u, ¿quién es? Uno sobre x. 1 sobre x, diferencial x. Exacto, 1 sobre x, diferencial x. No me deja escribirlo como quiero. Vale. 1 sobre x, diferencial x. Noten que siempre va a pasar lo mismo cuando yo aplico por partes. Me va a quedar, para dar el resultado final, resolver esta integral que está acá, ¿sí? Entonces, esa integral ya se transforma en una integral un poquito más sencilla. Miren, vamos a resolverla. Para resolver esa integral, a mí lo que me conviene es escribirlo así, fíjense. La integral de un tercio por x al cubo sobre x. Diferencial x, ¿no? ¿Qué es lo que dice acá? Fíjense que este x al cubo que está acá está multiplicando este 1 de acá arriba, ¿sí? Entonces, tranquilamente, ese x al cubo podría ir acá también. O sea, ¿de qué me sirve esto? Para saber que puedo cancelar qué. Por ejemplo, miren, este un tercio que es constante. ¿Qué hago con ese un tercio que es constante? Saco para afuera. Lo saco afuera de la integral. Y adentro de la integral, ¿qué me quedaría? X al cubo sobre x. Sí. ¿A qué es igual? X al cubo sobre x. ¿A x al cuadrado? X al cuadrado, claro. Porque cancelo. Claro. Cancelo una de las x de acá arriba con la x de acá abajo. Bueno, vieron que quedó lejos, ¿no? Pues se me va guardando de a poco. Ahora sí. ¿Qué quedamos? Vamos a hallar b, otra vez, ¿sí? Ya que estamos, para completar los datos que necesito. Sabíamos que b era igual a la integral de x al cuadrado diferencial x, que eso no es otra cosa que un tercio de x al cubo. X al cubo. Ahí. Entonces ya tenemos b otra vez. Ahí está. Bueno, entonces teníamos que b era un tercio de x al cubo.
¿Ese ruido es usted o el micrófono abierto? ¿El qué? ¿El ruido? Yo acá no escucho nada. Acá escucho viento como loco nomás, por todos lados. Es un ruido en Spotify. Ah, entonces puede ser... no sé qué es. Acá yo no escucho nada. Tendría que buscar... en realidad lo que tendría que ver es conseguir un micrófono. Pues quizás hay mucho ruido ambiente a veces. Bueno, entonces vamos a armar la fórmula, ¿sí? Como ya se había dicho, la fórmula dice que vamos a escribir u por b, o sea, logaritmo natural de x por b, que es un tercio de x al cubo, menos la integral de b, que sería un tercio de x al cubo, diferencial u, que como vemos el diferencial u es 1 sobre x diferencial x, o sea, ahí. Ahora, esto ya lo comenté hace un ratito. Siempre me va a quedar en este método de integración por partes el resolver otra integral, ¿sí? Ah, debe ser el ventilador, pero yo acá no escucho casi nada. Sí, te escucho, profe. Yo acá no lo escucho prácticamente. Será por eso digo que Sí, profe, se escucha. debe ser por donde está ubicado el micrófono entonces. Igual siempre se escucha cuando graba. Ah, Cuando estamos en el Zoom. yo nunca lo escucho. Y después no reviso tanto la grabación. Eso me pasa. La corto así nomás y la subo. A ver si sigue escuchando. Sí, profe, se sigue escuchando. Sí, se escucha. No, yo no escucho nada. Bueno, tendré que hacer que la revisen entonces, esta computadora. No sé cuánto me quede de cursada virtual. Bueno, entonces, continuemos como se pueda antes que se termine la hora. Porque sé que después tienen física, entonces yo tampoco quiero ocuparle mucho tiempo al profe. Bueno, entonces, recuerden esto. Voy a tener que resolver esta integral que me queda acá, que ya se transforma en una integral un poquito más sencilla, esa pequeña integral. Pues como les comenté, este x al cubo está multiplicando este 1 de acá arriba. Entonces, cuando nosotros querramos reacomodar esa integral, fíjense que este es un tercio que está multiplicando a esta x al cubo sobre x. X al cubo sobre x. Diferencial x, ¿no? Si no, no estaría calculando una integral. Entonces, como es un tercio, es una constante, yo lo puedo sacar afuera de la integral. Y esto me quedaría el 1/3 por la integral de x al cuadrado, ¿sí? Al cancelar las x, diferencial x. Esto es 1/3 por... ¿Cuál es la integral de x al cuadrado? Es casi como la que ya calculamos. Es 1/3 de x al cubo. Que eso en definitiva es 1/9 de x al cubo. Este 1/9 de x al cubo lo voy a pintar de otro color para que se entienda bien de dónde sale. Es el resultado de resolver esta integral que está acá, que no es otra cosa la pequeña integral que surge del método de la integral por partes. Por eso, en definitiva, el resultado final sería este que está acá. Ahí, ¿ven? El resultado de la integral es logaritmo natural de x por 1/3 de x al cubo menos 1/9 de x al cubo. Por eso digo que estos tipos de integraciones no son tan sencillos de darse cuenta, pero lo pueden hacer sin problema aplicando estos métodos.